Buenos días a todos, bienvenidos. Estaremos realizando un repaso por los momentos más importantes de nuestra primera clase de lenguaje. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y el día de hoy vamos a tratar el tema elaboración de tesis y argumentos. Todo el material de trabajo lo pueden encontrar en la plataforma Classroom. Allí van a encontrar la guía, el video y el enlace a la plataforma de Colombia Aprende, donde están alojados todos los materiales digitales que vamos a estar trabajando en la clase de hoy, las actividades, los videos y los imprimibles. Es muy importante, antes de comenzar, que repasemos cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a manejar en esta clase. En primer lugar, vamos a exponer argumentos que sustenten una idea. En segundo lugar, vamos a defender una opinión con el fin de persuadir al destinatario. Y también vamos a proponer una posición crítica en un texto. Para empezar nuestra clase, lo primero que vamos a hacer es definir qué son los textos argumentativos. Y estos tienen como objetivo expresar una opinión o rebatirla para persuadir al receptor, es decir, a quien está leyendo nuestro texto. Debemos tener claro que existen diferentes tipos de textos argumentativos. Existen los de carácter periodístico, las columnas de opinión, los textos científicos, filosóficos y también ensayos. Estos textos tienen una estructura. Encontramos la introducción, que está en el primer párrafo y es donde se presenta el tema que se va a abordar y donde se intenta persuadir y llamar la atención del lector. Luego encontramos la tesis. La tesis es la idea que se pretende defender. Una buena tesis debe tener un tema bien estructurado y debe estar limitado. También debe formularse de forma afirmativa, evitando palabras o metáforas o subjetividades en el lenguaje. Debe ser lo más objetivo posible. Luego tenemos los argumentos. Los argumentos son la base y es lo más importante en nuestro texto argumentativo, porque es donde se sustenta nuestra idea. Estos argumentos deben estar presentados en orden de importancia y deben tener ejemplos. Y también debemos tener muy en cuenta posibles contraargumentos que debemos utilizar, porque siempre van a haber opiniones que están en contra de nuestros razonamientos y debemos estar preparados para abordarlas. Los argumentos se pueden clasificar en categorías o tipos, y no se trata de generar unas categorías cerradas, pero sí son muy útiles a la hora de entenderlos. Podemos empezar con los argumentos de autoridad. Esos argumentos se basan o se respaldan en la historia, en la hoja de vida, en la trayectoria de ciertas personas. Por ejemplo, un presidente de un país, un alcalde, un rector, un docente, un investigador. Encontramos argumentos que son efecto emotivo. El emisor hace recurso o hace uso de recursos donde se intenta conmover al receptor, moviendo sus sentimientos, generando benevolencia, compasión. Encontramos también argumentos de experiencia personal. Es cuando hemos pasado por ciertas circunstancias y tenemos la experiencia de haber vivido esos momentos y poder decir con autoridad, opino eso porque conozco de primera mano lo que es viajar al extranjero, por dar un ejemplo. Otro tipo de argumento es causa-efecto. Se presentan las razones de un hecho probando sus causas. Y los otros son argumentos de conocimiento general. Entonces, esas son las categorías que vamos a manejar para tenerlas en cuenta
Y por último tenemos la conclusión. Esa es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada para que el lector lo recuerde y de esta forma poderlo convencer. ¿De acuerdo? Vamos a rápidamente a mirar las características, por ejemplo, de la columna de opinión, que es un texto argumentativo. Entonces la columna de opinión es un texto también expositivo, pero que argumenta, en donde el autor expresa su punto de vista respecto a un tema en específico, independientemente que esté en lo correcto o no. Su objetivo final es el de convencer al lector de que su punto de vista es válido, por lo que el columnista debe valerse de la calidad de sus argumentos, pero aunque la forma en que los desarrolla es completamente libre. Esos textos tienen unas características, tienen un lugar fijo de publicación, aparecen siempre en la revista, en el periódico, en el mismo lugar, tienen una periodicidad, es decir, aparecen semanalmente, mensualmente, trimestralmente, diariamente, tienen una autoría, siempre están firmados por el autor. Es decir, no representan al medio donde son publicados, sino que tienen el respaldo de ese periodista. Son de temas habituales, en muchas ocasiones son de temas habituales o de la cotidianidad y se escriben en primera persona. Tienen una estructura que es la entrada, que es el primer párrafo, donde se proporciona la información clave. Tienen la tesis, que es la idea o la opinión que el autor pretende defender. Tienen el desarrollo, donde se presentan los diferentes argumentos, y tienen la conclusión, donde se sintetiza todo lo expuesto. El lenguaje utilizado aquí es libre, tiene que ser crítico y tiene que ser honesto, y con frases cortas, tiene que ser personal y sencillo. Y también se puede hacer uso, por ejemplo, del humor o la ironía. Y la intención comunicativa es formar una opinión sobre un tema específico. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir e ir cerrando este resumen de lo más importante que vimos el día de hoy, vamos a decir que el texto argumentativo es un tipo de texto que tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. Que hay diferentes tipos de textos argumentativos. Están los textos científicos, los textos filosóficos, los ensayos, los textos periodísticos, las columnas de opinión y algunos mensajes publicitarios. Cuentan con una estructura clara, introducción, tesis, argumento y conclusión, y que hay diferentes tipos de argumento, que ya lo habíamos dicho. Están los emotivos, están los de experiencia personal, están los de causa-efecto y están los de conocimiento general. Entonces, ese es el resumen rápidamente de lo que vimos en la clase el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión.